Ya vieron ustedes, el GFI se disparó, no se ve la luz verde. Y este aquí se apagó también porque ya no hay corriente. Aquí yo puedo topar de nuevo porque este se disparó. Aquí tenemos una línea en la cual tenemos la tierra, el neutro, un vivo y otro vivo, o sea, es un circuito de 240 voltios que viene desde el panel, baja por aquí, tenemos la tierra conectada aquí en la tierra, el neutro, aquí en la barra del neutro, y aquí tenemos el negro y el rojo en un breaker doble con un solo handler. Cuando desconectemos un circuito, estar obligado a desconectar el otro. Vamos, ahí está puesto, vamos a quitarlo. Vamos a ver la característica de un toma corriente. Vamos a ver. Que se denomina GFCI, que es toma corriente. Bueno, en inglés GFCI, o sea, GFCI, que quiere decir Ground Fault Circuit Interrupter, que es un toma corriente que desconecta como si fuera un breaker el circuito de entrada de él, de línea. Son estos dos tornillos acá, el negro, el vivo, y el más claro, el neutro. Y por aquí, por esta parte que trae este sello, si lo quitamos por aquí, por el negro también, por el blanco también, pero acá dice load, o sea carga, quiere decir que este toma corriente lo alimentamos con una línea por aquí, y por esta parte de carga podemos conectar 2, 3, 4 tomas corrientes más, y este solo protegerá esos 3 tomas corrientes. Y así mismo, cualquier problema de agua, de humedad que haya o de cortocircuito en cualquiera de los tomas corrientes, este se va a disparar por uno de estos botones. Como ven aquí, tiene una W y una R, quiere decir Water Resistance, que es resistente al agua. En una instalación de este tipo de toma corriente, suponemos que tenemos estos cables en la caja, pues como es 110, venimos e instalamos la tierra aquí, en el tornillo verde de tierra. Esta parte que tiene el sello es la parte de carga, donde podemos instalar otros toma corriente para que sean protegidos por él. Y acá en la parte donde ustedes pueden ver que dice línea, en el tornillo blanco de la parte de línea instalamos el neutro, lo viramos, y en el tornillo negro, en la parte de línea, conectamos el vivo. Ya tenemos conectado, por supuesto, de aquí, de esta tierra, tiene que ir un cable conectado a la caja donde está esta instalación, si es metálica. Ya este toma corriente, si fuera estar el solo en una sola caja, ya está instalado. Vamos a poner la corriente. Ustedes verán que este bombillo aquí deberá alumbrar. Vamos a resetearlo. El bombillo no está alumbrando. Ya ven ustedes, eso sucede porque vamos a apagar la luz para que se vea bien la luz. Ven ustedes aquí, cuando pusimos la corriente, este bombillo no alumbró, porque ellos cuando vienen nuevos vienen desconectados. Cuando se conecta la corriente hay que apretar este botón para que cargue como si fuera un breaker. Si probamos con este, se alumbran los dos amarillos, está bien. Alumbrar los dos amarillos, está correcto. Ya el funcionamiento de estos aparatos lo vimos en otro video. Y si usamos este para medir el voltaje, lo encendemos y si alumbra verde está correcto, y nos da la lectura del voltaje que tengamos aquí, que tenemos 118 voltios. Vamos a quitar la corriente, y al quitar la corriente ahora ustedes podrán ver que este bombillo verde se va a apagar. La quitamos, ya vieron, se apagó, quiere decir que aquí ya no tenemos corriente, podemos topar, no hay ningún problema. Vamos a instalarle solo dos tomas corriente en paralelo por esta parte de carga. Como pueden ver, hay varios tipos de GFCI como este. Está este que es idéntico a este es de otro tipo,
Ya ven ustedes, dice water resistant, resistente al agua, todos. Y por esta parte de carga vamos a poner tomacorrientes regulares. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos dos que son de 125 voltios, 15 amperes. También tienen la Taylor, que quiere decir que son resistentes a la intemperie y también son resistentes a la manipulación. Vamos a estar usando estos dos de 15 amperes porque estos dos son lo mismo, pero son de 20 amperes. También son resistentes a la manipulación y a la intemperie. Y también tenemos estos tipos que son también 15 amperes. Tengo uno blanco y uno ivory, y también estos dos son de 15 amperes, 125 voltios. Entonces vamos a estar instalando estos dos por la parte de carga a este tomacorriente. Muy bien, aquí le he puesto cables a los tomacorrientes de sus respectivos tornillos para que se entienda mejor la instalación. Si nos fijamos en estos tipos de tomacorrientes, todos son iguales, ustedes se darán cuenta que aquí este tornillo es el mismo que este. Están empatados a través de una lámina metálica por el neutro aquí y por el vivo también. El tornillo este es el mismo, que están aquí a través de esta lámina metálica, están uno comunicado con otro. O sea, es el mismo, solo da la posibilidad de poner un cable aquí y uno aquí, lo cual yo nunca hago porque se corren riesgos de falso contacto. Entonces yo siempre uso uno solo y lo llevamos al empalme que tenemos que hacer en la caja, que este es idéntico. Sin embargo, si vemos este tomacorriente, vemos que aquí en el neutro no hay unión entre los dos neutros, ni por el vivo tampoco, no hay unión entre ellos, son independientes. ¿Por qué? Pues aquí tenemos la línea, que son estos dos de acá, y aquí es donde vamos por la parte de carga o load, vamos a instalar estos dos tomacorrientes. Entonces, cuando instalamos tomacorriente por la parte de carga de este GFI, no podemos usar el mismo neutro porque no funciona correctamente. El neutro de la línea solo entraría en la línea del GFI, y para los tomacorrientes que van a estar en el lado de carga tenemos que usar el otro neutro que sale por la parte de carga, no el de la línea. Y lo mismo sucede con el vivo. No problemo. Comprendo. El GFCI lo conectamos por la parte de línea, que dice línea. Lo conectamos, por supuesto, la tierra con la tierra. El neutro de la línea, de la parte de línea, con la línea. Y el vivo de la línea, que en este caso vamos a usar uno solo, porque es 110, lo conectamos aquí al negro de la línea. Como vimos ahorita, ya ahí si ponemos la corriente, tenemos corriente en el tomacorriente completo. Ahora vamos a conectar, esto vamos a suponer que es una caja de electricidad. Se ve mucho estas conexiones en las cocinas donde hay 7, 6, 5, 4, 3 tomacorrientes dependiendo del tamaño de la cocina. Llegamos a la otra caja donde está el otro tomacorriente que va a ser alimentado por este. Conectamos, traemos el circuito de esta caja a la caja donde va a estar el tomacorriente con 3 cables igual. Conectamos el cable tierra que comunica una caja con otra aquí, y conectamos la tierra que siga continua también a este tomacorriente. Si este tomacorriente está en una caja metálica, va un cable a tierra de aquí, de este empalme, al metal de la caja. Al igual que el de esta, también va un cable al metal de la caja, si las cajas son metálicas. Ahora vamos a conectar el neutro. El neutro es el neutro de la parte de carga, no el de la línea, que es este que está aquí. Conectamos, traemos un cable de una caja a otra también, y conectamos el neutro de este tomacorriente. Y lo mismo hacemos con el vivo por la parte de carga del GFCI. Conectamos este vivo y ya este tomacorriente está funcionando o funcionará por la parte de carga del GFCI. Queremos poner otro tomacorriente más a través de este GFCI. Seguimos el circuito igual que de este a este. Hacemos de este a este. Traemos la tierra
conectamos aquí y la conectamos en este toma corriente. Repetimos, si es caja metálica, pues un cable de tierra de esta conexión al tornillo de tierra de la caja. Y seguimos, continuamos también el neutro que viene por la parte de carga de este toma corriente y lo conectamos al neutro toma corriente regular. Y lo mismo hacemos con el vivo, lo continuamos de esta caja donde está este toma corriente a esta caja donde está el toma corriente. Y ya tenemos completa la conexión de la línea que alimenta este GFCI de protección, que por la parte de carga está protegiendo este toma corriente y este toma corriente. Cualquier cosa que pase en este toma corriente o en el mismo, él se va a disparar para proteger el circuito y proteger a las personas. Vamos a poner corriente. Ya vieron ustedes, está alumbrando aquí el bombillo verde. Vamos a apagar la luz. Ven ustedes, está alumbrando el bombillo verde. Y ahora vamos a probar. Vamos a conectar aquí. Verde, está correcto. Dice que hay 119 volts. Apagamos aquí, volvemos, probamos este. Verde, está bien. 119 volts, lógico, tiene que haber el mismo voltaje. Apagamos y vamos a probar el último. Verde, y debe haber el mismo voltaje, 119 voltios. Ahora vamos a poner este aquí, está alumbrando, y vamos a poner este aquí que se alumbran los dos amarillos. Está correcto, está correcto, ahí lo vemos perfectamente. Este está verde, quiere decir que todo está bien. Este está verde, todo está bien. Estos dos amarillos, todo está bien. Si por alguna razón aquí cae agua, o aquí cae agua, o aquí cae agua, o hay un cortocircuito en un equipo que se conecte aquí, vamos a suponer que esto sea un equipo, esto es un equipo, si este equipo entra en cortocircuito, o este se va a disparar. Cuando ocurre el cortocircuito, la humedad, ya ustedes vieron, se apagó la luz verde esta. Ustedes vieron, se apagó la luz verde, quiere decir que aquí no hay corriente. Se apagó este y se apagó este. Todo el circuito está muerto. Donde únicamente aquí hay corriente es en la línea si el breaker no se disparó, pero casi nunca no sucede esto, se dispara el breaker, sino que se dispara el GFI. Vamos a ver ahora, vamos a poner aquí en voltaje y vamos a medir aquí, y aquí si no se dispara el breaker debemos tenemos acá 120 volts en la entrada. Vieron ustedes que tenemos 19 a la salida. Ahora aquí en la salida no hay voltaje porque está disparado. Si lo reconectamos de nuevo, vuelve la corriente, y aquí en la salida ahora sí tenemos 120 voltios. Aquí ahora voy a hacer algo que no se debe hacer, nadie lo debe hacer, lo estamos haciendo nada más a modo de demostración. Yo voy a conectar este cable aquí como si fuera un equipo. Voy a conectar aquí y le he puesto estos dos cablecitos finitos nada más para provocar un cortocircuito, y ustedes verán que el GFI se dispara. Cuidado. Ya vieron ustedes, el GFI se disparó, no se ve la luz verde, y este aquí se apagó también porque ya no hay corriente. Aquí yo puedo topar de nuevo, ustedes ven, no hay más cortocircuito porque este se disparó. Aquí no tenemos corriente en ningún lugar, ya ven ustedes, no hay corriente porque él se disparó. Eso mismo sucede si en cualquiera de los tomacorrientes cae agua o hay cualquier otro tipo de problema en ellos o en el equipo que se instale. Ahora, para regresar el circuito a la normalidad, pues lo único que tenemos que hacer es esperar un tiempo corto y apretar aquí
cuando yo apriete aquí, él va a regresar el circuito a la normalidad y va a alumbrar este bombillito verde de nuevo. No resetea porque el cortocircuito fue muy fuerte y también se fue el breaker. Ya ven ustedes, no hay voltaje aquí. Vamos a poner la corriente y ahora él está disparado por el mismo cortocircuito. Acá no hay corriente, ya ven ustedes, está apagado, pero aquí sí tenemos 120 voltios. Ya ven ustedes ahí, tenemos 120 voltios. Cuando es algo leve, por ejemplo agua o humedad en los tomacorrientes, el breaker no se dispara, se dispara él solo. Y para cargarlo, lo único que tenemos que hacer es empujar este botón y ya ven ustedes, y alumbró. Si yo enciende este por su botón, ustedes verán que va a alumbrar el verde. Regresaron los 119 voltios, lo apagamos y lo ponemos en cualquier de los dos lugares. Está bien correcto de nuevo y tiene 119 voltios. Me gusta. Ya hemos visto cómo funciona los tomacorrientes conectados por el lado de carga de un GFCI y cómo se deben hacer las conexiones. Acá, por lo menos en los Estados Unidos, casi nunca instalamos brincando de un tornillo a otro. Siempre se pone el pictel de los devices, de los tomacorrientes, los switch o los interruptores o lo que sea, y se lleva ese rabito o ese pictel y se conecta a la línea que también va aparte, siempre independiente, no que la línea entre un device y salga por otro lado, porque eso trae más problemas. Bien, si les gustó el video, no se olviden, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los videos que vamos haciendo y estén viendo donde quiera que estén, y que Dios los bendiga.